Dime una cosa, ¿los datos de tu proyecto o negocio son un completo caos? ¿Cometes errores al crear tus cotizaciones porque no tienes bien calculados los costes de tus materiales, materias primas o servicios? ¿No tienes sistematizada ni automatizada la creación, el registro o envío de tus cotizaciones? ¡Hola Super! Bienvenido, bienvenida a Mundo Plantilla. Si lo que estás buscando es una herramienta que te permita centralizar en un mismo lugar toda la información de tu proyecto o negocio de forma automatizada y sistematizada, te recomiendo que sigas viendo este vídeo. Quizás pierdes mucho tiempo buscando información de algún proveedor, cliente, materia prima o material y resulta que la información la tienes en varios sitios o no la encuentras, o está duplicada y no coincide. Cometes errores por la falta de organización y por la falta de sistematización. No te preocupes, todo esto vamos a solucionarlo. En este tutorial vamos a explicar en profundidad el funcionamiento de la plantilla de cotizaciones de servicios. Con esta plantilla de cotizaciones podrás presupuestar tus servicios y tu mano de obra. Podrás imprimir en PDF las cotizaciones, guardarlas en Drive y enviarlas por correo al cliente especificado con un solo clic y de forma totalmente automatizada. ¡Vamos a ver esa plantilla! Bueno, super, ya estamos en la plantilla de cotizaciones de servicios. Antes de empezar con la puesta en marcha, vamos a navegar por las diferentes hojas o pestañas de la herramienta. En la hoja guía nos encontramos con las instrucciones y pasos a seguir para la puesta en marcha de la plantilla, así como recomendaciones y accesos directos a los tutoriales de la plantilla. Recuerda, es importante que antes de empezar con la puesta en marcha de la plantilla, revises si has llevado a cabo todas las recomendaciones que te explicamos en el vídeo tutorial de cómo descargar tu plantilla. De esta forma te aseguras de que tu plantilla esté bien guardada en Drive y de que hayas hecho una copia de seguridad. En la hoja proyecto podrás enlazar o vincular la plantilla de cotizaciones de servicios con la plantilla de base de datos de empresa. Al hacerlo, la plantilla podrá acceder a toda la información de la base de datos como clientes, proveedores, materiales, materias primas, servicios, mano de obra, tratamientos. También podremos acceder a la información del branding de marca para poder aplicar el logo y los colores corporativos con un solo clic a toda la plantilla. Desde la hoja proyecto también podremos crear la estructura de líneas de negocio en nuestro proyecto en Drive. En la hoja líneas podrás crear los subtipos de las líneas de negocio, asignarles un rango de posiciones a las cotizaciones estimadas por sublínea y crear automáticamente las cotizaciones con un solo clic. Siempre que crees una cotización, automáticamente se añadirá toda la información relevante en la hoja índice y se generará un acceso directo a la cotización para que con un solo clic puedas acceder a la información. La hoja totales te informará en todo momento y de forma automática de los costes totales de producción de tus cotizaciones, realizando una segmentación de costes por línea de negocio y por familia de materiales, mano de obra o tratamientos. Vamos a la hoja registro. Aquí se almacenará toda la información de las cotizaciones que hayas impreso en PDF y los correos electrónicos que hayas enviado. Funciona como un histórico. En la hoja textos podrás personalizar los textos que irán en el cuerpo del mensaje de tus correos. Además, podrás crear plantillas de textos para reutilizar en correos tipo. También podrás personalizar la firma de tu correo, logo y enlaces a tus redes sociales. Vamos a la hoja correos. Desde aquí podrás evidentemente enviar correos. Podrás enviar correos a tus clientes adjuntando la cotización en PDF con un solo clic. Además, al imprimir la cotización en PDF, esta también se guardará automáticamente en la carpeta del cliente deseado. Desde aquí podrás también personalizar el asunto, el nombre, seleccionar la cotización, el cliente, la persona de contacto, poner correos en copia, seleccionar una plantilla de texto, ya sea plantilla o un texto personalizado, en fin, muchas cosas. Y por supuesto tenemos las hojas de cotizaciones. Desde las hojas de cotizaciones podrás evidentemente cotizar tus servicios, productos, mano de obra y tratamientos, aplicando el coste unitario calculado en la base de datos de empresa. ¿Qué? ¿Te visualizas teniendo esta plantilla para gestionar tu proyecto o negocio? Bien, pues empecemos con la puesta en marcha. El primer paso para empezar a utilizar la herramienta es proporcionar permisos para que los comandos de Google Apps Script puedan funcionar. Esto únicamente lo tendrás que hacer la primera vez.
Para ello debemos ir al menú superior y pulsar en Extensiones, y seguidamente pulsar en Apps Script. Se abrirá una nueva ventana, pulsamos en Ejecutar. En el mensaje que aparece pulsamos en Revisar permisos. Seleccionamos la cuenta. Pulsamos en Configuración avanzada. Pulsamos en Ir a cotizaciones de productos. Bajamos abajo del todo y pulsamos en Permitir. Ahora los comandos de nuestra plantilla ya podrán funcionar. El siguiente paso es crear los activadores necesarios. Esto únicamente lo tendrás que hacer la primera vez. Para ello debes ir al reloj y pulsar en Activadores. Se abrirá una nueva ventana. Aquí debemos crear dos activadores. Vamos al lío. Pulsa en Añadir activador. En el primer activador dejamos los valores por defecto: OnOpen, principal, de una hoja de cálculo y al abrirse. En ajustes de notificación lo seleccionamos cada semana y pulsamos en guardar. Vamos a por el segundo activador, volvemos a pulsar en Añadir activador. Ahora debemos seleccionar un comando diferente. Pulsamos en la flechita y seleccionamos Comandos. Los siguientes valores los dejamos por defectos: en principal, de una hoja de cálculo, y en tipo de evento seleccionamos al producirse un cambio. Y en ajuste de notificaciones volvemos a seleccionar cada semana. Pulsamos en guardar para finalizar. Ya podemos cerrar la ventana y volver a la plantilla. Como podemos ver, en el menú superior ha aparecido una nueva pestaña llamada Acciones, desde la cual podremos ejecutar los diferentes comandos. Los comandos únicamente aparecerán en las plantillas Premium. Vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. Ahora vamos a crear y configurar nuestro proyecto. Para ello debemos ir a la hoja Proyecto. Lo primero que debemos hacer es vincular nuestra plantilla de cotizaciones con nuestra plantilla de base de datos de empresa, para que podamos así traer la información de clientes, proveedores, materiales, mano de obra. Esto únicamente lo tendrás que hacer una vez. Para ello es importante que primero tengas tu plantilla de base de datos descargada y configurada previamente. Puedes adquirirla en mundoplantilla.com de forma gratuita o adquirir la versión premium de la plantilla, que tiene funciones para la automatización y sistematización de registros. Sin la plantilla de base de datos no podrás continuar con la configuración de la plantilla de cotizaciones, así que asegúrate de adquirirla. Importante, la plantilla premium de cotizaciones de servicios es compatible con la plantilla de base de datos de empresa premium, pero no es compatible con la plantilla de base de datos de empresa free o gratis. Vamos a vincular ambas plantillas. El dato que necesitamos para enlazar ambas plantillas es el ID de la plantilla de base de datos. Para averiguarlo debemos ir a la plantilla base de datos. Yo ya tengo acceso aquí a mi plantilla. Una vez en ella vamos a la URL. Como podemos ver, está formada por un montón de dígitos. Aquí debemos localizar el ID. El ID es el código alfanumérico que está entre las dos barras inclinadas o slash. Copiamos pulsando Control C o botón derecho, copiar. Ahora debemos volver a la plantilla de cotizaciones, seleccionar la celda donde debemos copiar y pulsamos Control V o botón secundario, pegar. Una vez añadido el ID, debemos ir a la celda de abajo, la que muestra el error, y debemos seleccionar Permitir acceso. Y ¡voilá! Podemos observar cómo se ha importado toda la información en la página Proyecto. Los datos del branding, códigos de color, también se ha importado el logo corporativo. Tenemos también los datos y la estructura del proyecto, así como la estructura de los materiales o materias primas. Como hemos mencionado anteriormente, con esta plantilla de cotizaciones podrás presupuestar tus servicios y productos e imprimir la cotización de estos en PDF. Podrás mandarlos por correo al cliente correspondiente de forma totalmente automatizada,
Así que un paso importante es especificar en qué carpeta del cliente se guardarán las cotizaciones una vez impresas y enviadas. Nosotros vamos a seleccionar la carpeta Cotizaciones, la cual hemos creado previamente en las subcarpetas del cliente. Esto se tiene que hacer en la plantilla de base de datos. En tu caso, debes seleccionar la carpeta donde quieras guardar las cotizaciones de tus clientes. El siguiente paso es aplicar los colores corporativos de nuestro proyecto o negocio a la plantilla de cotizaciones. Como hemos visto anteriormente, esta información la hemos importado desde la base de datos, que es donde se debe registrar. Para aplicar los colores corporativos debemos ir al menú superior. Pulsamos en Acciones y seleccionamos Proyecto, Cambiar Branding Corporativo. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí, quiero cambiar los colores corporativos. Aparecerá un mensaje informándonos que los colores han sido cambiados correctamente. Pulsamos en Aceptar. Y ¡voilá! Como podemos observar, se han cambiado los colores de todas las páginas a los colores de tu marca. Ahora veremos cómo cambiar el logo corporativo. Para ello debemos primero cambiarlo en la plantilla de base de datos de empresa. Aquí debemos ir a la celda de URL logo corporativo. Pulsamos encima y cambiamos la URL por la URL de nuestro logo corporativo. Como podemos observar, en la plantilla de base de datos de empresa se ha cambiado perfectamente en todas las hojas de la plantilla. Si ahora vamos a la plantilla de cotizaciones, observamos que también se ha cambiado en todas las hojas de la plantilla. Volvamos a la plantilla de base de datos. Tal como hemos explicado en el tutorial de la base de datos de empresa, los colores, logo corporativo, se deben especificar en esta plantilla. Si deseas modificar tus colores corporativos o el logo de tus plantillas, deberás primero cambiarlos en tu plantilla de base de datos. Una vez hecho, esta información llegará al resto de plantillas conectadas y podrás así cambiar también los colores de estas utilizando el comando. Y recuerda, la imagen de tu logo corporativo debe estar alojada en tu sitio web, en Drive, en Dropbox o similar. Solo así obtendrás el enlace o URL que deberás poner en la celda de URL logo corporativo. Como ya hemos visto, al vincular la plantilla de base de datos de empresa con la plantilla de cotizaciones de servicios, automáticamente nos ha traído toda la información de la estructura de materiales, materias primas y servicios. Si necesitamos modificar dicha estructura, debemos realizarlo desde la plantilla de base de datos de empresa. Una vez aquí debemos ir a la hoja Proyecto y bajamos hasta la sección de estructura de materiales. Vamos, por ejemplo, a añadir una familia tipo, que se llame, en este caso, redes sociales. Y como subtipo pondremos Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Es muy importante que cuando se realice cualquier cambio en la estructura de materiales o materias primas o servicios, se actualice la estructura de carpetas en Drive. Para ello debemos ir al menú superior y pulsar en Acciones. Y seleccionar el comando Proyecto, crear y actualizar estructura de materiales en Drive. Pulsamos. En el mensaje de confirmación pulsamos Sí. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la cantidad de carpetas que tenga que crear. El comando nos informa que las carpetas han sido correctamente creadas en Drive. Pulsamos en Aceptar. Vamos a ir a Drive a ver cómo se han creado las carpetas. Vamos a nuestra carpeta del proyecto. Pulsamos en nuestro proyecto. Accedemos a la base de datos y accedemos a materiales e insumos. Como podemos observar, en la carpeta materiales están las carpetas de familias tipo. Vemos que se ha creado correctamente la carpeta de redes sociales. Accedemos. Dentro de la carpeta redes sociales observamos que se han creado correctamente las diferentes carpetas subtipo: Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Como puedes ver, toda la información está bien estructurada y sistematizado. Esto se explica en detalle en el tutorial de la plantilla de base de datos de empresa. Si ahora volvemos a la plantilla de cotizaciones de servicios, podemos observar que la familia tipo creada ya aparece, así como su estructura de carpetas subtipo.
El último paso en la hoja proyecto es especificar y crear la estructura de las líneas de negocio de nuestro proyecto o negocio. Como sabemos, todo negocio tiene diferentes líneas de negocio, que están formadas por productos o servicios relacionados. En este paso deberás segmentar la actividad de tu empresa o negocio en las diferentes líneas, especificando el nombre de la línea y después los diferentes tipos que la componen. Nosotros vamos a poner algunos ejemplos rápidos. Como puedes observar, hemos añadido las líneas de negocio y los subtipos de una empresa de servicios de marketing digital, a modo de ejemplo. Una vez hecho esto, ya podemos crear la estructura de carpetas de las líneas de negocio en Google Drive. Para ello, debemos ir al menú superior y pulsar en Acciones. Ahora debemos seleccionar el comando Proyecto, Crear, Actualizar líneas de negocio en Drive. En el mensaje de confirmación pulsamos en Sí. Esta acción tardará dependiendo de la cantidad de carpetas que tenga que crear. El comando nos informará que las líneas de negocio han sido correctamente creadas o actualizadas en Drive. Pulsamos en Aceptar. Vayamos a Drive a ver las líneas de negocio. Accedemos a nuestro proyecto. Ahora accedemos a la carpeta de nuestro proyecto. Como podemos ver, se ha creado la carpeta de líneas de negocio al lado de la carpeta de base de datos. Accedemos a líneas de negocio. Como podemos ver, dentro de la carpeta líneas de negocio se han creado las diferentes líneas de negocio tipo. Si accedemos a una, por ejemplo web, podemos observar que se han creado las diferentes sublíneas de negocio. Volvamos a la plantilla de cotización de servicios. Importante, siempre que modifiquemos la información de las líneas de negocio debemos activar el comando Proyecto, Crear, Actualizar líneas de negocio en Drive, para tener actualizadas las carpetas siempre en Drive. Es muy importante. Estamos en la hoja Líneas. En esta hoja es donde crearemos los subtipos de las líneas de negocio. Asignaremos una numeración preestablecida a las cotizaciones y podremos también crear desde aquí las cotizaciones. Vamos a verlo. Primero, debemos especificar en la primera columna la línea de negocio. Seleccionamos, por ejemplo, Web. Como podemos observar, el siguiente campo se ha puesto de color rojo. Los campos de color rojo son campos obligatorios, necesarios para poder crear el registro. Además, vemos que consta de una lista desplegable dependiente de la columna línea de negocio. Aquí deberemos seleccionar un resultado. Sin embargo, si seleccionamos valores que no forman parte de la línea de negocio, vamos a ver qué pasa. Ponemos, por ejemplo, prueba. Observamos que los campos se ponen de color rojo. Si intentásemos crear el subtipo en este estado, el comando tampoco nos permitiría crearlo, devolviendo un mensaje de error. Vamos a seleccionar un valor válido de la lista desplegable, por ejemplo, marca personal. Ahora debemos asignar un nombre al subtipo, por ejemplo, página de servicios. Y por último debemos asignar un rango de posiciones para todas las cotizaciones que queramos crear en el subtipo. Vamos a asignar, por ejemplo, 300 posiciones. Importante, asigna un gran rango de posiciones que te permita realizar cotizaciones sin miedo a quedarte sin posiciones libres. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de subtipos que quieras crear, puedes asignar 500, 1000, 2000, 5000 posiciones por subtipo. La cantidad que quieras. De esta forma, te aseguras que no te quedas corto o corta en el futuro. Si vamos a la parte superior, la plantilla nos informa del número de registros que va a asignar al subtipo una vez lo cree. Venga, vamos a crearlo. Simplemente debemos activar la casilla de verificación en añadir subtipo. Pulsamos. Aceptamos en el mensaje de confirmación. Pulsamos en sí. Ahora el comando nos confirma el registro del subtipo y la creación de su carpeta en Drive. Pulsamos en aceptar. Como podemos observar, la información se ha añadido automáticamente en la primera fila disponible, pero también han aparecido otros datos. Antes de explicar esta información, vamos a añadir algunos subtipos más. Bueno, hemos creado otros subtipos a modo de ejemplo. Igual que ocurría cuando creamos la estructura de líneas de negocio en Drive desde la hoja proyecto, cuando creamos un subtipo también se crea su carpeta dentro de la carpeta tipo. Podemos acceder a la carpeta subtipo a través del acceso directo que se ha generado. Vamos a verlo a Drive.
En las carpetas subtipo es donde se almacenarán las cotizaciones que imprimamos en PDF y enviemos por correo de forma automatizada. Como podemos observar, la carpeta subtipo de página de servicios se ha creado en la carpeta de tipo marca personal. Y esta está en la carpeta de la línea de negocio web. Volvamos a la plantilla. Si vamos a los subtipos añadidos abajo, podemos ver las numeraciones en las que empieza el subtipo y en las que finaliza. Observamos que el segundo subtipo empieza justo cuando acaba el primero, por eso es tan importante asignar una gran cantidad de posiciones a los subtipos. De esa forma no nos quedaremos cortos creando cotizaciones en el futuro. También podemos ver el rango de códigos de las cotizaciones a modo informativo. Podemos saber si hay alguna cotización creada en el subtipo y las posiciones disponibles para crear más cotizaciones. Y por último, la casilla para crear las cotizaciones dentro del rango de las posiciones del subtipo, tipo y línea de negocio seleccionado. Si queremos que el listado se ordene por los valores de una columna específica, podemos personalizarlo desde aquí. Pulsamos en el botón de la cruz. Vemos que se despliega una fila oculta con casillas de verificación. Esta fila sirve para determinar en base a qué columna se ordenarán los datos de todo el registro una vez registremos una nueva entrada. Si seleccionamos, por ejemplo, tipo, observamos que los registros se ordenan alfabéticamente siguiendo el criterio de la columna tipo. Este orden también se aplicará de forma totalmente automática siempre que se añada un nuevo registro a la lista. Si no seleccionas ninguna casilla, siempre se ordenará por defecto por la columna subtipo. Únicamente puede haber una casilla activada en la fila. Vamos a ver qué pasa si intentamos activar otra. Como podemos ver, la casilla anterior se borra. Una vez personalizado el orden por columna deseado, podemos volver a pulsar en la casilla y ocultar la fila. Bueno, llegados a este punto ya podemos empezar a crear cotizaciones. ¿Estás preparado o preparada? Vamos a crear una cotización. Para ello basta con activar la casilla del subtipo, tipo y línea de negocio en el que queramos crear la cotización. Por ejemplo, esta. Pulsamos. Pulsamos en sí en el mensaje de confirmación. Ahora el comando nos informa que la cotización ha sido correctamente creada. Pulsamos en aceptar. Como hemos podido observar, han ocurrido varias cosas. El comando ha creado una copia de la plantilla y le ha asignado el número de cotización disponible correspondiente en función del subtipo, tipo y línea de negocio de la cotización, cuyos valores también ha asignado a la cotización. Si volvemos a la hoja líneas, vemos que en la línea de negocio, tipo y subtipo elegida, marca que hay una cotización creada y sin embargo marca una cotización menos en cotizaciones disponibles. Si ahora vamos a la hoja índice, vemos que se ha añadido un registro con los datos de la cotización, con muchos campos vacíos porque la cotización está aún sin cumplimentar. Además, también se ha añadido un enlace de acceso directo a la cotización, muy útil para cuando haya cientos de cotizaciones creadas y queramos llegar con un solo clic. La hoja índice la terminaremos de explicar más adelante. De momento vamos a explicar cómo cumplimentar una cotización. Vamos a la cotización. Lo primero que debemos hacer al crear una cotización es especificar el tipo de cotización que será, externa o interna. Las cotizaciones internas son aquellas que realizamos para el cálculo del coste de productos o servicios a nivel interno, para poder aplicar dichos cálculos a presupuestos posteriormente. Las cotizaciones externas son aquellas que realizamos para el cálculo del coste de productos o servicios personalizados para un cliente específico. Vamos a seleccionar, por ejemplo, externa. Ahora debemos asignarle un cliente. Como podemos ver, al vincular la plantilla de base de datos de empresa con la plantilla de cotizaciones de servicios, podemos acceder a todos los clientes. Vamos a seleccionar uno, por ejemplo. En obra debemos poner la ubicación o dirección del lugar de destino del trabajo. En este caso nosotros vamos a poner el nombre del proyecto. Por ejemplo, Mundo Plantilla. Y en tipo de trabajo ponemos, por ejemplo, página de servicios Mundo Plantilla. Una vez hecho todo esto, podemos empezar a cotizar nuestro producto o servicio. Empecemos. Si vamos a la columna tipo,
Vemos que se trata de un desplegable con todas las familias de materiales, servicios y mano de obra de nuestro proyecto o negocio. La idea consiste en ir añadiendo líneas con los servicios, materiales, materias primas, tratamientos y mano de obra. Si nos faltasen líneas, bastaría con desbloquear más líneas pulsando en el botón de más abajo. De esta forma podríamos hacer cotizaciones más extensas. Ahora sí, vamos a empezar a cotizar. En las cotizaciones debemos ir añadiendo servicios, materiales, mano de obra y tratamientos, utilizando las listas desplegables. Estos elementos deben registrarse previamente en la plantilla de base de datos de empresa, concretamente en la hoja de materiales. Esto se explica extensamente en el tutorial de base de datos de empresa. Para añadir un servicio, material, materia prima o tratamiento, lo primero que debes hacer es seleccionar la familia tipo o subtipo a la que pertenece. Por ejemplo, queremos registrar el servicio de la creación de una página de servicios de una página web. Así que seleccionamos la familia tipo web. En subtipo vamos a seleccionar páginas. Y en nombre especificamos página de servicios. Ahora debemos especificar la marca del servicio o material. Como se trata de un servicio, vamos a poner Mundo Plantilla. Ponemos las iniciales. En proveedor también seleccionamos Mundo Plantilla. Es importante que previamente hayas dado de alta el proveedor en la base de datos de proveedores. Ahora debemos especificar el coste del producto o servicio sin IVA. Por ejemplo, 230 euros. Ahora debes seleccionar el porcentaje de IVA que se aplica al producto o servicio. Por ejemplo, seleccionamos 21%. Recuerda, en la hoja listados podrás dar de alta los diferentes porcentajes de IVA. En el apartado materiales, IVA. Ahora únicamente falta especificar la unidad de medida. Para ello primero debemos seleccionar la unidad de medida. Vamos al encabezado de la columna y seleccionamos, por ejemplo, unidades. Y en el campo superior especificamos 1. Con esto estamos indicando que cada página de servicios tiene un coste de 230 euros. Si vamos a la derecha observamos más opciones. Vemos que también podemos añadir un porcentaje de merma. La merma es el porcentaje no aprovechable o de desecho del material o insumo. Por ejemplo, si lo que estoy registrando son alimentos, generalmente no se aprovechan en su totalidad. Se pierde materia prima pelando, cortando, quitando partes no comestibles. En el ejemplo de una carpintería pasa lo mismo. No se puede aprovechar las maderas en su totalidad. Se pierde material en el lijado, en el corte. Es interesante establecer un porcentaje de merma para contemplar estas pérdidas y quede así reflejado en el coste unitario. Como en este ejemplo estamos registrando un servicio que no genera ningún tipo de merma, no hace falta que pongamos nada. Por último, para añadir el material o servicio, pulsamos en la casilla Añadir material. Confirmamos pulsando en sí. Ahora nos pregunta si queremos crear una carpeta para el material en Drive. Pulsamos sí. El comando nos confirma la creación de la carpeta en Drive. Pulsamos en sí. El comando nos informa que el registro del material ha sido satisfactorio. Pulsamos en aceptar. Ya tenemos nuestro servicio registrado. Si pulsamos en el acceso directo, observamos que el servicio página de servicios se ha creado correctamente dentro de la carpeta subtipo páginas y esta a su vez está dentro de la carpeta tipo web. Además, observamos que dentro del servicio página de servicios se han creado las subcarpetas especificadas en la hoja proyecto de la base de datos. Como podemos ver, se ha añadido el servicio al registro, añadiendo el número de registro delante del nombre. También se ha calculado automáticamente el precio más IVA y se ha añadido una marca de tiempo para que podamos llevar un control de la última vez que se actualizó el precio. Si cambiamos el precio, vamos a ver qué ocurre. La marca de tiempo se actualiza. Vamos a ver para qué sirve el desplegable de actualización de precios. Este desplegable sirve para que puedas indicarle a la base de datos cada cuánto tiempo quieres actualizar los precios de tus servicios, materiales o materias primas. Por ejemplo, si seleccionamos un mes, pasados 30 días desde la creación de este registro, la celda se pondrá de color rojo para avisarnos que es necesario actualizar el precio. Vamos a comprobarlo. Si modifico la fecha de la marca de tiempo y selecciono, por ejemplo, 2 meses atrás,
Vamos a ver qué ocurre. Vemos que la celda se pone de color rojo. Cada proyecto o negocio tiene una necesidad distinta a la hora de actualizar los precios de los servicios o materiales e insumos de sus proveedores. Puedes personalizar la actualización de tus precios desde la página Listados. En el apartado Materiales. En la columna Actualizar debes especificar el nombre que aparecerá en la lista desplegable y en la columna de al lado deberás especificar la cantidad de días. Volvamos a Materiales. Vamos a deshacer el cambio. Perfecto. Como podemos ver, ha calculado el coste unitario del servicio en unidades. Es importante que sepas que una vez añadido el servicio o material al registro, podemos modificarlo sin problemas. Podríamos, por ejemplo, modificar el porcentaje de merma, cambiar el precio, las cantidades. Si, por ejemplo, modificamos el porcentaje de merma y establecemos que tiene un 10%, vamos a ver qué ocurre. Observamos que cuanto mayor es el porcentaje de merma, más alto es el coste unitario. Vamos a quitarlo. Si tu proyecto o negocio es de servicios y para desarrollar dichos servicios necesitas además la utilización de productos o materias primas, deberás también registrarlos en la base de datos de materiales. En el ejemplo que estamos utilizando, que es una empresa de marketing digital, difícilmente utilizará materiales físicos consumibles. Pero imagínate que somos, por ejemplo, un proyecto o negocio que se dedica a la estética. Además de registrar sus servicios, también deberá registrar los productos o materias primas que utiliza y consume para el desarrollo de sus servicios. Por ejemplo, utilizará cremas, aceites, diverso material de higiene. Todo esto se explica en profundidad en el tutorial de base de datos de empresa. Vamos a registrar un material o materia prima a modo de ejemplo. En tipo seleccionamos, por ejemplo, consumibles. En la columna subtipo seleccionamos aceites. Ahora debemos especificar el nombre. Ponemos, por ejemplo, aceite de almendras. Ahora debemos especificar la marca. Aceites Bernal. Ahora debemos seleccionar el proveedor. Especificamos el coste. Y el porcentaje de IVA que se aplica a este producto, en este caso 21%. Ahora debemos especificar la unidad de medida en la que queremos calcular este producto. En este caso es en litros. Vamos al encabezado de la columna siguiente y seleccionamos litros. Y en litros especificamos 1 litro en este ejemplo. En merma ponemos, por ejemplo, un 10%. Y ya podremos dar de alta el material en el registro. Pulsamos en añadir material. Pulsamos en sí en el mensaje de confirmación. Pulsamos en sí en crear carpetas. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Como podemos ver, el material o materia prima se ha registrado correctamente. Podemos observar que su coste unitario está en litros, ya que su unidad de medida es en litros. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a crear tratamientos. Un tratamiento permite aplicar un sobrecoste a los materiales, servicios o materias primas. Y este sobrecoste se puede aplicar de dos formas: por cantidad del material o por porcentaje del coste total del material. Vamos a verlo. En tipo seleccionamos tratamientos. En subtipo seleccionamos SEO. En nombre especificamos SEO página. Al tratarse de un tratamiento, tanto en marca como en proveedor especificamos mundo plantilla. Especificamos el coste y el IVA. La unidad de medida de este tratamiento es en unidades, así que en unidades especificamos un 1. Para finalizar, pulsamos en añadir material. Pulsamos en sí. Pulsamos en sí. Aceptamos y volvemos a aceptar. Acabamos de crear un tratamiento que se aplica por unidad de medida. Por cada página creada, si se aplica el tratamiento SEO página, generará un sobrecoste de 95 euros. Ahora vamos a crear un tratamiento que genere un sobrecoste aplicando un porcentaje al coste total del producto o servicio. Vamos a ello. Hacemos igual que antes en tipo, seleccionamos tratamientos. En subtipo, en este caso, seleccionamos, por ejemplo, copywriting. En nombre especificamos, por ejemplo, página copy
70%. Como se trata de un tratamiento, tanto en marca como en proveedor debemos seleccionar el nombre del proyecto. En este caso en marca ponemos las iniciales y en proveedor seleccionamos el proveedor Mundo Plantilla. Al tratarse de un tratamiento que se aplica en porcentaje, en coste no debemos especificar nada. Vamos directamente a las unidades de medida. En el siguiente encabezado disponible seleccionamos porcentaje y en el campo de arriba especificamos 70%. Para finalizar pulsamos en añadir material. Pulsamos en sí. Pulsamos nuevamente en sí. Aceptamos y volvemos a aceptar. Bueno, ya hemos creado los productos, servicios y tratamientos que necesitaremos para nuestra cotización de servicios. Volvamos a la plantilla de cotización de servicios. Vamos a empezar cotizando un servicio. Para ello seleccionamos la familia de materiales a la que pertenece. Por ejemplo, vamos a seleccionar web. Como podemos ver, la columna subtipo consta de una lista desplegable dependiente de la columna tipo. Aparecerán únicamente los valores correspondientes a la familia tipo. Seleccionamos, por ejemplo, páginas. Por último, la columna nombre también consta de una lista desplegable dependiente de la columna subtipo. Aquí debemos seleccionar el material deseado de la lista. En este caso solo tenemos uno. Seleccionamos página de servicios. El nombre del material o servicio está compuesto por el número de registro, el nombre del material o servicio, la marca del material, las siglas del proveedor y la unidad de medida. Toda esta información hace que este registro sea único y además nos permite filtrar con más parámetros el material o servicio deseado. Al seleccionar un material o servicio, observamos que automáticamente la plantilla trae de la base de datos de empresa el coste unitario del material o servicio. El campo de descripción es opcional, meramente informativo. Puedes especificar más información si así lo deseas. Por ejemplo, pondremos web. Al seleccionar el material o servicio también observamos que el campo unidades se pone de color rojo, exigiéndonos que especifiquemos una cantidad para el servicio o material que acabamos de seleccionar. Importante, cuando especifiquemos una cantidad en la columna unidades, la cantidad hará siempre referencia a la unidad de medida del material o servicio. Si la unidad de medida del material es, por ejemplo, kilogramos, y especificamos 2 en la columna unidades, lo que estamos diciendo es 2 kilogramos. Como vemos, en la columna unidades se aplica automáticamente la unidad de medida del material. Ponemos en este caso un 1. Al especificar la cantidad, vemos que automáticamente la plantilla calcula el total multiplicando el coste unitario por las unidades. Vemos que en la columna total aparece el mismo importe. Este importe variará si decidimos aplicar algún porcentaje de coste extra. Por ejemplo, imaginemos que para la realización de este servicio se ha generado un sobrecoste extra o le hemos dedicado más horas de tiempo de las que esperábamos, y esto a su vez ha generado un sobrecoste. Y estimamos que este sobrecoste corresponde más o menos al 10% del servicio, pues ponemos 10%. Si aplicamos un 10% de sobrecoste en base al coste del servicio, observamos cómo aumenta la cantidad en la columna total. Como hemos dicho anteriormente, puede darse la posibilidad de que tu proyecto o negocio necesite la cotización simultánea de materiales, materias primas y servicios. En este caso hemos dado de alta un servicio, que es crear una página de servicios en una página web. Ahora vamos a cotizar una materia prima. Vamos a la columna tipo y seleccionamos, por ejemplo, consumibles. En la columna subtipo seleccionamos, por ejemplo, aceites. Y en nombre seleccionamos aceite de almendras. En descripción ponemos, por ejemplo, corporal. En cantidad especificamos, por ejemplo, 10 mililitros por sesión. Como podemos ver, hemos cotizado dos ejemplos. El primer ejemplo se trata de un servicio que se cotiza en unidades y el segundo ejemplo se trata de un producto o materia prima que se cotiza en litros. La plantilla también permite aplicar un sobrecoste a cualquier tipo de servicio, material o mano de obra. Los tratamientos se pueden aplicar de dos formas: aplicando un sobrecoste por la cantidad del material, materia prima o servicio, o aplicando un sobrecoste por porcentaje en relación al coste total del material, materia prima o servicio. Vamos a ver cómo aplicar ambos tratamientos. Lo primero que debemos hacer es desbloquear la sección de tratamientos. Para ello debemos pulsar en el botón que vemos arriba. Como podemos observar, hemos desocultado unas cuantas columnas.
En el apartado dice claramente tratamientos. Como hemos dicho antes, un tratamiento permite aplicar un sobrecoste por actividad a un material o mano de obra. Los tratamientos debes darlos de alta en la plantilla de base de datos de empresa, igual que los servicios, materiales y mano de obra, tal como hemos visto en el vídeo anterior. Vamos por ejemplo a aplicar un tratamiento a este servicio, que se cotiza en unidades. En la columna subtipo de tratamientos, tenemos un listado desplegable de los subtipos dados de alta. Vamos a seleccionar por ejemplo SEO. La columna nombre consta de un listado desplegable dependiente de la columna subtipo, como siempre. Importante, tal como dijimos al principio de este apartado, un tratamiento se puede aplicar de dos formas: aplicando un sobrecoste por cantidad del material, materia prima o servicio, o aplicando un sobrecoste por porcentaje en relación al coste total del material o servicio. Si queremos aplicar un sobrecoste por cantidad del material, el tratamiento que apliquemos debe estar en la misma unidad de medida que el servicio, material o materia prima, ya que no podemos aplicar un tratamiento que genera un sobrecoste, por ejemplo en litros, a un material o servicio que se cotiza en unidades, o kilogramos o metros cuadrados. Sin embargo, sí que podremos aplicar un tratamiento que genere un sobrecoste porcentual a cualquier material o materia prima, sin necesidad de que la unidad de medida sea la misma. Primero vamos a aplicar un tratamiento por cantidad y unidad de medida. Como podemos observar, la unidad de medida y el coste unitario del material escogido es en unidades. Y si por ejemplo seleccionamos un tratamiento que no sea en unidades, por ejemplo este que es en litros, vamos a ver qué ocurre. Como podemos observar, las celdas se ponen de color rojo para indicarnos que las unidades no coinciden. Además vemos el coste unitario por litros del tratamiento, pero no vemos el cálculo del coste dado que no se puede aplicar este tratamiento. Vamos a seleccionar un tratamiento que se aplique a unidades, por ejemplo este que se aplica a unidades. Ahora sí, se ha quitado el error y además la plantilla nos hace el cálculo del coste. El tratamiento siempre se va a aplicar a toda la cantidad del servicio, material o mano de obra seleccionada. Si cambiamos la cantidad y en unidades ponemos por ejemplo 2, podemos observar cómo el coste del tratamiento se duplica. Y si el servicio, material o mano de obra que estoy cotizando requiere de otro tratamiento, no hay problema, basta con pulsar en el último botón, desde el cual podemos aplicar un tratamiento más al material. Ahora vamos a ver cómo aplicar un tratamiento que genere un sobrecoste en porcentaje en relación al coste total del material o materia prima. Para ello basta con seleccionar un tratamiento que se cotice en porcentaje. Seleccionamos SEO y en nombre seleccionamos el tratamiento que se aplica en porcentaje. En este caso al 30%. Como podemos ver, en este caso no es necesario que las unidades de medida coincidan. Al seleccionarlo, automáticamente se aplica un sobrecoste del 30% al total del coste del material. Bien, hasta ahora hemos estado aplicando tratamientos a los servicios y materiales desde la sección de tratamientos. Al hacerlo desde la sección, el tratamiento siempre se aplicará a toda la cantidad del material. Si no queremos que el tratamiento se aplique a todo el material, también tenemos la opción de añadirlo como si fuese un servicio o un material más. Por ejemplo, seleccionamos en la columna tipo, tratamientos. En subtipo seleccionamos SEO, por ejemplo. En la columna nombre vamos a seleccionar, en este caso, SEO página en unidades. Un tratamiento que se aplica en unidades. Y en unidades especificamos, por ejemplo, 1. De esta forma podemos cotizar tratamientos sin necesidad de aplicarlo a ningún servicio, material o mano de obra. Importante, los tratamientos que generen un sobrecoste porcentual no se podrán aplicar directamente desde aquí, dado que necesitan un material o materia prima para el cálculo del coste. Vamos a verlo. Si en lugar de SEO seleccionamos por ejemplo Copywriting y en la columna nombre seleccionamos página copy al 70%, como podemos ver no podemos aplicar un tratamiento que genera un sobrecoste en términos porcentuales, ya que no tiene ninguna materia prima, material o servicio al cual aplicarle el sobrecoste. En este caso aparecen errores marcados en rojo diciéndonos que no se puede aplicar este tratamiento. Debemos seleccionar un tratamiento por unidad de medida. Por último, vamos a cotizar la mano de obra. Como hemos dicho anteriormente, la mano de obra, igual que los servicios, materiales y tratamientos, se deben dar de alta en la base de datos de empresa, concretamente en la pestaña de mano de obra.
El costo de la mano de obra depende del trabajador que realice la tarea, de su categoría profesional y de la tarea a realizar. Este cálculo se realiza desde la plantilla de base de datos de empresa. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Seleccionamos en la columna tipo mano de obra. En la columna subtipo seleccionamos aprendiz, que es el único que hemos creado. Ahora en nombre debemos seleccionar la tarea, en este caso sería peinado. Como podemos ver, se cotiza en horas. Ahora ya podemos especificar las horas de esa tarea de mano de obra. Por ejemplo, ponemos 2 horas. Como siempre, nos calculará el total del coste teniendo en cuenta el coste unitario y las unidades. A la mano de obra también le podemos aplicar tratamientos. Funciona de la misma forma. Debemos aplicar tratamientos que se apliquen a horas o tratamientos que se apliquen en porcentajes. Vamos, por ejemplo, a seleccionar tratamientos de estética. En nombre seleccionamos el tratamiento masajes. Como podemos ver, este tratamiento se cotiza también en horas, con lo cual no hay ningún problema. Igual que con los materiales y servicios, tenemos el coste unitario por hora y el sobrecoste calculado por tratamiento. Igual que con los servicios, materiales y materias primas, también podríamos aplicar un tratamiento que genere un sobrecoste en porcentaje. Bueno, llegados a este punto ya sabemos cotizar cualquier tipo de servicio, tratamiento y mano de obra. Es hora de analizar y comprender los resultados. Vamos a verlo. Si vamos a la parte inferior de la plantilla en tipo, podemos ver que han aparecido las familias de servicios, materiales, tratamientos y mano de obra. Observamos que la plantilla automáticamente nos hace la segmentación de costes por tipo de material, reportándose el importe total y el porcentaje en relación al total de la columna cálculo. Las mermas y consumibles son muy interesantes ya que nos permiten asignar un porcentaje de coste adicional genérico a toda la familia. Como ya sabrás, una merma es un desperdicio que se genera al realizar una determinada actividad. Son pérdidas que no se pueden aprovechar y que generan un coste. Por ejemplo, para construir un mueble tienes que comprar maderas y cortarlas. Al cortarlas se generan trozos o retales que se desechan porque no se pueden aprovechar. Pero este desperdicio tiene un coste. Lo mismo ocurre con cualquier material, materia prima o insumo. Los consumibles son aquellos pequeños productos o materias primas que utilizamos o que se gastan en la elaboración de un producto o servicio, que quizá prefieres no contemplar en la cotización por ser muy pequeña su participación en términos comparativos, pero que también generan un coste y que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, clavos, lijas, sierras, agujas, aceites, desgaste de herramientas, tacos. En estas columnas podrás especificar un porcentaje genérico para contemplar el coste de ambos conceptos. Por ejemplo, si aplicamos un 10% de merma en la familia tipo web, vamos a ver qué ocurre. Se aplicará automáticamente un 10% más de coste en cualquier material de la misma familia. Como este servicio es de la familia web, se ha aplicado un 10% al total. Si lo quitamos, vemos que reduce. La columna consumibles funciona idénticamente igual. Si aplicamos un 10% de consumibles, observamos que también se aplica un 10% de sobrecoste al total de cualquier material o servicio que esté dentro de la familia web. Si ahora aplicamos un 10% también en merma, observamos que ambos porcentajes se suman y que en realidad se está aplicando un 20% más de sobrecoste al total. Esto lo podemos hacer con cualquier familia. Si no queremos aplicar un porcentaje de merma o de consumibles genéricos a toda la familia, siempre podemos aplicar un porcentaje de forma individual en la columna extras al material deseado. Una vez cotizados todos los costes del servicio o producto, sabremos el coste total del mismo. Pero como bien sabemos, en este coste no están incluidos los costes indirectos. Por ejemplo, podrían ser costes indirectos de producción, la amortización de las máquinas, el mantenimiento, el personal supervisor, el control de calidad, arrendamientos o la electricidad, el coste comercial, de marketing o administrativo. Para tener en cuenta los costes indirectos en una cotización se utiliza el margen de utilidad. Se trata de un porcentaje que debe contemplar todos los costes indirectos y el margen de beneficio. Cada negocio o proyecto trabaja con unos márgenes de utilidad diferentes debido a que cada negocio tiene unos costos indirectos muy diferentes y el margen de beneficio dependerá del mercado y la competencia. Aquí deberás especificar tu margen de utilidad.
Nosotros pondremos, por ejemplo, un 40%. Observamos que la plantilla nos informa del importe correspondiente al margen y del nuevo total, que sería la suma del margen más el cálculo anterior. Para finalizar la cotización tenemos la opción de aplicar impuestos. El porcentaje de IVA dependerá del país en el que desarrolles tu actividad y del tipo de producto o servicio que vendas. Nosotros pondremos, por ejemplo, un 21% de IVA, que es el que se aplica en España. Bueno, hemos explicado cómo cotizar un servicio, un material, un tratamiento y la mano de obra. Ahora vamos a ver el índice y el registro, y a aprender a enviar las cotizaciones en PDF por correo electrónico de forma automatizada. ¿Te animas? Como vimos anteriormente, al crear una cotización automáticamente se añade a la hoja índice. Vemos que se han añadido los registros con todos los datos de las cotizaciones. Los campos que antes estaban vacíos ahora están llenos con la información de las cotizaciones. Además, también se ha añadido un enlace de acceso rápido a todas las cotizaciones. Muy útil para cuando haya cientos de cotizaciones creadas y queramos llegar con un solo clic. Vemos que al crear una cotización, en la hoja índice se añade una marca de tiempo, los datos del cliente, la obra, el tipo de trabajo, los datos de la línea de negocio, tipo y subtipo. Además, se añaden también los totales de los costos segmentados por familia. Y al final del todo tenemos el coste total, la utilidad y el cálculo total de la cotización sumando coste, utilidad e impuestos. Al crear una cotización, los datos en la hoja índice automáticamente se ordenarán por la columna del número de cotización. Si queremos que el listado se ordene por los valores de una columna específica, podemos personalizarlo desde aquí, pulsando en la cruz de la izquierda. Vemos que se ha desplegado una fila oculta con casillas de verificación. Esta fila sirve para determinar en base a qué columna se ordenarán los datos de todo el registro una vez registremos una nueva entrada. Tiene el mismo funcionamiento que en la hoja líneas. Si activamos la casilla, por ejemplo, de la columna cliente, vamos a ver qué ocurre. Observamos que los registros se ordenan alfabéticamente siguiendo el criterio de la columna cliente. El orden también se aplicará siempre que se añada un nuevo registro, de forma totalmente automática. Si no seleccionas ninguna casilla, se ordenará por defecto por el número de cotización. Únicamente puede haber una casilla activada en la fila. Vamos a ver qué pasa si intentamos activar otra, por ejemplo, número de cotización. Como podemos observar, la casilla anterior se borra y se vuelve a ordenar el listado siguiendo el criterio de la nueva columna. Una vez personalizado el orden por columna deseado, podemos volver a pulsar en la casilla y ocultar la fila. Bueno, ya hemos visto que desde la hoja índice podemos acceder y ver de un solo vistazo toda la información relevante de todas las cotizaciones. Además, podemos acceder a cualquier cotización con un solo clic. Pero, ¿para qué queremos toda la información de los costes? Muy fácil, para la hoja totales. Como podemos ver, la hoja totales es un resumen de los costos segmentados por línea de negocio y por familia tipo de todas las cotizaciones realizadas. Podemos ver de un solo vistazo la implicación que tiene en el coste cada una de las categorías, ya sean líneas de negocio o familias. Esta información se refleja tanto en el coste total como en el porcentaje en relación al total de las cotizaciones realizadas, que en este caso son 5. También podrás saber cuántas cotizaciones hay creadas en la línea de negocio especificada y qué porcentaje representan del total. En el caso de las familias podrás saber de un solo vistazo cuántas cotizaciones están compuestas por las familias especificadas y el porcentaje sobre el total. Para que sea más visual, también hemos añadido gráficas circulares en las que se puede apreciar los diferentes porcentajes. Importante, cuantas más cotizaciones realices, más fiables y ajustados serán estos datos. Una vez realizada una cotización, podemos hacer varias cosas con ella. Podemos fijarla o desfijarla, podemos duplicarla, podemos eliminarla, imprimirla en PDF y guardarla en Drive, imprimirla en PDF, guardarla en Drive y enviarla por correo. Vamos a explicar estas acciones una a una.
Vamos a empezar explicando cómo se fija y desfija una cotización. Fijar una cotización sirve para que una vez realizada los valores de esta no varíen si modificamos los datos de la plantilla de base de datos de empresa. Puede ser que actualicemos los precios de productos o la mano de obra y no queramos que varíe el cálculo de la cotización o de cotizaciones antiguas. Si ese es el caso, debemos fijar la cotización. Para ello debemos primero seleccionar la cotización deseada. Una vez en nuestra cotización debemos ir al menú superior, pulsamos en acciones y seleccionamos fijar cotización seleccionada. Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos en sí. Ahora el comando nos informará que la cotización ha sido correctamente fijada y que ya no se actualizará desde la base de datos, pulsamos en aceptar. Como podemos observar, al fijar la cotización ahora aparece el mensaje de fijada. Ahora esta cotización no variará al actualizarse la base de datos. Si queremos que una cotización fijada se actualice desde la base de datos, debemos ejecutar el comando inverso para desfijarla. Para ello procedemos de la misma manera, vamos al menú superior y pulsamos en acciones. Y seleccionamos el comando de cotización, desfijar cotización seleccionada. En el mensaje de confirmación pulsamos sí. El comando nos informa que la cotización ha sido correctamente desfijada y que ahora se podrá actualizar desde la base de datos. Pulsamos en aceptar. Como podemos ver, en la cotización ha desaparecido el mensaje de fijada. Ahora esta cotización se actualizará siempre que se actualice la base de datos. Puede ser que se dé la situación en la que queramos eliminar una cotización por diversos motivos. Para poder hacerlo, primero debemos seleccionar la cotización deseada. Luego debemos ir al menú superior, pulsar en acciones y seleccionar el comando cotización eliminar cotización seleccionada. Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos en sí. Ahora el comando nos informa que la cotización ha sido correctamente eliminada. Pulsamos en aceptar. Como hemos comprobado, el comando ha eliminado la cotización y también la ha borrado de la hoja índice. Sencillo, ¿no? Si tienes la necesidad de duplicar una cotización y aprovechar así todo el trabajo realizado para otra cotización, la plantilla incluye un comando para duplicar cotizaciones. Esta acción es muy interesante en el caso de que quieras crear dos cotizaciones similares con pequeñas variaciones. Vamos a ver cómo se hace. El primer paso es seleccionar la cotización deseada. Una vez hecho, debes ir al menú superior y pulsar en Acciones. Y seguidamente seleccionamos el comando de cotización duplicar cotización seleccionada. En el mensaje de confirmación pulsamos Sí. Ahora el comando nos pide que especifiquemos un nombre para la copia. Debemos introducir el nombre y pulsar en aceptar. Vamos a poner, por ejemplo, prueba. Y pulsamos en aceptar. Ahora el comando nos informa que la cotización ha sido correctamente duplicada. Además le ha añadido la siguiente numeración disponible dentro de la línea de negocio de la cotización inicial. Pulsamos en aceptar. Como podemos ver, han pasado varias cosas. Observamos que la cotización se ha duplicado correctamente y que el comando ha añadido el nombre que hemos especificado a la cotización entre paréntesis, tanto en el nombre de la hoja como en el nombre de la cotización. También vemos que le ha asignado una numeración a la cotización. La numeración asignada es la siguiente numeración disponible dentro de la línea de negocio habitaciones, tipo armarios y subtipo empotrados. ¿Qué otras cosas han ocurrido? Si vamos a la hoja líneas, podemos ver también lo siguiente. Vemos que en la línea de negocio habitaciones, tipo armarios, subtipo empotrados, se ha añadido automáticamente una posición más en la columna creadas. Y como es lógico, ahora hay una posición disponible menos. Al duplicar una cotización siempre creará la copia en la misma línea de negocio, tipo y subtipo que la original, y le asignará la siguiente numeración disponible. Si vamos a la hoja índice, podemos observar que el comando ha añadido también la cotización al registro con los mismos datos que la original, salvo el número de cotización, claro. Este comando te va a encantar.
tienes la posibilidad de imprimir la cotización en PDF y guardarla en una carpeta del cliente seleccionado con un solo clic. ¿Lo vemos? Antes de ejecutar el comando hay algunas cosas de las que te tienes que asegurar. Primero, este comando funcionará únicamente en cotizaciones en las que se especifique un cliente. En cotizaciones internas no es obligatorio especificar un cliente, es opcional. Si quieres ejecutar este comando debes seleccionar siempre un cliente, no lo olvides. 2. Asegúrate que el cliente que has seleccionado tiene creada su estructura de carpetas en Drive. Esta acción se realiza desde la plantilla de base de datos de empresa. Vamos a verlo. Vamos a la hoja clientes. Si observas que el cliente está registrado en la hoja clientes, pero sin embargo no tiene el enlace en la primera columna, es porque no has creado sus carpetas en Drive. Para solucionarlo debes posicionarte en una celda del registro deseado. Puedes posicionarte en la celda que quieras, por ejemplo en esta. Ahora debemos ir al menú superior y pulsar en acciones. En acciones debemos buscar el comando clientes, crear carpetas Drive de un cliente ya registrado. Pulsamos. Pulsamos sí en el mensaje de confirmación. El comando nos informa que las carpetas del cliente Mundo Plantilla han sido correctamente creadas. Pulsamos en aceptar. Al realizar esta acción dará de alta al cliente en Drive. Creará una carpeta con el nombre del cliente en la carpeta clientes y dentro creará las subcarpetas especificadas en la hoja proyecto. Como podemos observar, al realizar esta acción ya le ha puesto el enlace en la primera columna, el acceso directo a la carpeta de este cliente. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Si ya te has asegurado que tu cliente está registrado en Drive, queda una última cosa por revisar. Vamos al paso 3. Al principio del tutorial dijimos que en la hoja de proyecto debes especificar en qué carpeta de los clientes se guardará por defecto las cotizaciones impresas. Asegúrate de tener seleccionada correctamente la carpeta deseada. En este caso nosotros hemos seleccionado la carpeta cotizaciones dentro de todas las carpetas que tienen los clientes, que sería esta. Volvamos a la cotización deseada. Una vez tengas todo esto claro, vamos a activar el comando. Debemos ir al menú superior y pulsar en acciones y seleccionar el comando cotización, imprimir en PDF y guardar copia en Drive de la cotización seleccionada. Pulsamos. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en sí. Una vez finalizado el comando, aparece otro mensaje en el que nos informa que la cotización se ha impreso correctamente y que se ha guardado en la carpeta especificada del cliente. En este caso, el cliente Mundo Plantilla. Pulsamos en aceptar. Vamos a ir a Drive para ver qué ha pasado. Accedemos a la carpeta del proyecto. Accedemos al proyecto. Accedemos a la base de datos. Ahora vamos a acceder a clientes. Ahora accedemos al cliente deseado, que es Mundo Plantilla. Tal como hemos especificado en la hoja proyecto, las cotizaciones se guardan en la carpeta cotizaciones. Como podemos ver, se ha guardado correctamente la cotización en PDF en la carpeta especificada del cliente. Volvamos a la plantilla. También podemos observar que al imprimir la cotización en PDF nos ha llevado a la hoja registro. ¿Para qué sirve esta hoja? Vamos a verlo. Esta hoja actúa como registro. Siempre que imprimamos una cotización en PDF o enviemos un correo electrónico, guardará la información aquí en la hoja registro. Es como un historial. Como podemos ver, se registra la información del número de cotización, cliente en el que se ha guardado el documento PDF, una fecha y hora de la acción. Además, se añaden enlaces de visualización y descargas del documento en PDF. De esta forma podemos acceder rápidamente a los documentos. Los siguientes campos de contacto, texto plantilla y correo electrónico se aplican únicamente en el envío de correos electrónicos. Lo veremos en el próximo comando. Igual que ocurre con el registro de la hoja índice o el registro de la hoja líneas, la hoja registro también se puede ordenar de forma personalizada, especificando la columna y activando la casilla de verificación.
De esta forma se ordenará automáticamente siempre que cambiemos la casilla de verificación. También se ordenará el listado cuando el comando añada un nuevo registro. Como ya sabes, únicamente podrás tener una casilla activada. Pasemos al siguiente comando. Vamos a ir un paso más allá. Además de imprimir en PDF la cotización y guardarla en Drive en la carpeta del cliente especificado, también queremos mandar el documento PDF por correo electrónico a un contacto del cliente. Vamos al lío. Para realizar esta acción debemos tener en cuenta todos los puntos necesarios que explicamos en el vídeo anterior. Así que si no lo has visto o no te acuerdas, te recomiendo que revises esa parte del vídeo. Recuerda, debes seleccionar un cliente en tu cotización. Debes asegurarte que tu cliente tiene creada la estructura de carpetas en Drive. Esto se hace desde la plantilla de base de datos de empresa. Debes asegurarte que tienes seleccionada una carpeta de destino para tus cotizaciones. Esto se hace desde la pestaña Proyecto. Una vez te hayas asegurado que está todo correcto, vamos a ver qué hay que hacer para poder mandar un correo de forma totalmente automatizada. El primer paso es ir a la hoja Correo. Una vez aquí, observamos que hay muchos campos. Empecemos por el asunto y el nombre del correo. Vemos que ambos campos constan de listas desplegables. Para añadir valores a estas listas basta con pulsar en el botón lateral y desocultar las filas. Como podemos ver, tenemos la opción de añadir hasta 5 asuntos y hasta 5 nombres de correo. Lo bueno de esto es que puedes almacenar asuntos y nombres de correo que utilices con frecuencia y seleccionarlos con los desplegables. Si vas a introducir un asunto o nombre que no sea frecuente, no te recomiendo que lo almacenes aquí. Basta con que lo escribas directamente en el campo correspondiente, aunque aparezca el error de validación. Importante, si envías un correo con una cotización en PDF adjunta, el nombre de la cotización aparecerá en el asunto, al final. Sabiendo esto, yo pondría por ejemplo este asunto. Aquí tienes tu cotización. 2 puntos y un espacio, dado que después del espacio el comando añadirá el número de cotización. En nombre deberás poner el nombre del proyecto. Por ejemplo, Mundo Plantilla. Una vez especificado, podemos ocultar estas líneas. Recuerda que podrás rellenar los campos siempre que quieras. Ahora ya podemos seleccionar desde las listas desplegables los resultados que hemos dado de alta. El siguiente paso es seleccionar el número de cotización que quieres adjuntar al correo. Por ejemplo, cotización 001. Como podemos ver, automáticamente la plantilla nos trae el cliente de la cotización y además genera un enlace de acceso directo a la misma cotización, por si tenemos que acceder a la misma para corregir o revisar cualquier dato. También vemos que automáticamente nos trae el nombre del primer contacto del cliente, así como su correo electrónico. Si has visto el tutorial de la plantilla de base de datos de empresa, sabrás que por cada cliente puedes añadir hasta 3 personas de contacto, cada una con su correo electrónico personalizado. Vamos a verlo. Vamos a la plantilla de base de datos de empresa, a la pestaña Clientes. Aquí tenemos la información del contacto 1, que es el contacto principal. Aquí tenemos la información del contacto 2. Y aquí tenemos la información del contacto 3. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Por defecto, la plantilla siempre seleccionará el primer contacto, el principal, pero si queremos cambiarlo basta con seleccionarlo en la lista desplegable. Al hacerlo, observamos que también cambia el correo electrónico. Es importante que la información de contacto y correo electrónico esté cumplimentada en la plantilla de base de datos de empresa. Si no es así, no podrás enviar el correo electrónico al cliente seleccionado. El siguiente paso es seleccionar un tipo de cuerpo de mensaje. Vemos que puede ser un texto personalizado o puedes elegir entre 3 textos plantilla previamente definidos por ti. Pero nosotros no hemos creado ningún texto. Para ello debemos ir a la hoja Textos. Como podemos ver, en esta hoja es donde debemos escribir el mensaje que queremos enviar por correo electrónico, el que irá en el cuerpo del mensaje. Tenemos 2 opciones: crear un texto personalizado o crear plantillas con textos genéricos predefinidos. Tenemos hasta 3 plantillas.
En texto personalizado deberás escribir tu mensaje siempre y cuando no se trate de un texto tipo, que se pueda automatizar. Si se trata de un texto muy personalizado y que no se puede reutilizar, deberás escribirlo aquí, y borrarlo cada vez que quieras escribir uno nuevo. Si se trata de un texto que puedas reutilizar, es mejor que utilices las plantillas. Podemos crear un máximo de 3 plantillas de textos. Esto es muy útil para el envío de correos tipo. De esta forma no tenemos que escribirlos cada vez que los necesitemos. Debes saber que por defecto, siempre que utilices una plantilla, se añadirá al inicio del cuerpo del mensaje una línea en la que dice hola y el nombre del contacto. Vamos a verlo. Seleccionemos un texto plantilla, pero primero vamos a escribir algo. Hemos creado un texto muy simple simplemente para ver el ejemplo. Volvamos a la hoja correo. En tipo de cuerpo mensaje seleccionamos texto plantilla 1, que es la que hemos diseñado. Como podemos ver, aquí tenemos la construcción del texto. Hola, design, que es el nombre del contacto. Y seguidamente aparecería el texto que hemos diseñado en la plantilla 1. En los textos plantilla hemos añadido una funcionalidad muy interesante. Si escribes en la primera línea puedes personalizar la primera línea del texto plantilla, pero el resto del texto seguirá siendo genérico. Vamos a escribir algo, por ejemplo. Hemos puesto, por ejemplo, hola Juan, ¿cómo va tu día? Si personalizas la primera línea, sustituirá por defecto a la primera línea de la plantilla. Por eso se pone de color rojo, para avisarte de que no aparecerá. Y quitará también el hola más el nombre de contacto automático que aparece en la hoja correo. Vamos a verlo. Y aquí tenemos el nuevo cuerpo del mensaje. Hola Juan, ¿cómo va tu día? Te adjunto la cotización solicitada, esperamos tu respuesta. Volvamos a la hoja textos. Vale, ahora vamos a explicar cómo rellenar los textos. Para escribir tus textos hay que seguir cierta metodología. Como puedes ver, en cada cuerpo del mensaje hay varias líneas. Esto tiene un motivo. Cada línea equivale a un párrafo. Debes dividir tu texto en párrafos y cada párrafo introducirlo en una línea. Si no lo haces, cuando envíes el correo aparecerá todo el texto junto y sin espacios. Esto tiene una razón, el comando envía el texto en formato HTML y no diferencia los puntos y aparte dentro del contenido. Así que recuerda separar tus párrafos por líneas. Siempre puedes ir a la hoja correo y revisar cómo está quedando el texto del correo para realizar las correcciones que estimes oportunas. Verás que después de cada párrafo aparece un código BR. Es normal, no te asustes, es código HTML y no aparecerá en tus correos. Una funcionalidad súper útil de la hoja textos es la siguiente. Si bajamos abajo del todo, observamos que está la firma del correo. La hoja textos permite personalizar tu firma. Desde aquí puedes personalizar todo, el texto de despedida, la llamada a la acción, tus redes sociales, el tamaño de tus logos, el logo de tu proyecto. Vamos a verlo todo, no te preocupes. Lo primero que debes hacer es sustituir el texto con tus datos, tu correo electrónico, tu teléfono, tu dirección y demás. El siguiente paso es pegar el enlace a las redes sociales que utilizas. Si hay alguna red que no utilizas, no te preocupes. Si no pones ningún enlace, no aparecerá en la firma, ni aparecerá el logo de esa red social. Así que deja el campo vacío, pero no borres el enlace a la imagen. Una vez especifiques tus enlaces de redes, la plantilla también te permite personalizar el tamaño con el que aparecerán los logos de redes sociales. Nosotros ya hemos ajustado el tamaño de los logos, así que no debes preocuparte. Si una vez envíes el primer correo quieres cambiar el tamaño, ya sabes desde dónde hacerlo. En el siguiente apartado puedes añadir más texto, páginas web, lo que se te ocurra. Por último, la plantilla te permite añadir el logo del proyecto o empresa en la firma del correo. Por defecto, la plantilla cogerá el enlace al logo que especifiques en la página proyecto de la plantilla de base de datos de empresa. Si quieres cambiar el logo, debes primero alojarlo en algún sitio. Puede ser en tu sitio web, o en Drive, o en Dropbox, por ejemplo. Una vez alojado, copia el enlace URL de la imagen en esta casilla. También puedes personalizar el enlace al cual redireccionará la imagen si alguien hace clic encima, por ejemplo, tu sitio web.
Al igual que con los logos de redes sociales, puedes personalizar el tamaño del logo de tu proyecto o negocio, especificando en píxeles el ancho y el largo. Te recomendamos que al principio envíes correos de prueba para verificar que la firma se vea correctamente. Una vez visto todo esto, podemos terminar de ver la página correo. Nos faltaría ver los campos con copia y responder a. Al igual que con el asunto y el nombre del correo, podemos crear y guardar direcciones predefinidas para que así no tengamos que escribirlas cada vez. Basta con pulsar en el botón de la izquierda. Importante, puedes añadir varios correos en copia. Recuerda separarlos con comas y sin espacios. Nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, nuestros correos. Como puedes ver, cada correo está separado con una coma y no hay espacios. En contestar a, debes especificar la dirección de correo electrónico a la que el usuario contestará si pulsa en responder al correo que le acabas de enviar. Puede ser un correo diferente que con el que se lo has enviado. Vamos a poner, por ejemplo, este correo. Una vez rellenado estos campos, podemos ocultar las filas y seleccionarlos desde los desplegables. Bueno, una vez explicado y configurado todo, ya podemos enviar un correo electrónico. ¡Vamos allá! Para ello vamos al menú superior y pulsamos en Acciones. Y seleccionamos el comando Cotización, imprimir en PDF, guardar copia en Drive y enviar por correo la cotización seleccionada. Pulsamos. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulsamos en Sí. Nos informa que se ha impreso en PDF la cotización y que se ha guardado en la carpeta del cliente especificado. Confirmamos pulsando en Aceptar. Ahora nos informa de que el correo se ha enviado correctamente al cliente. También nos informa de la cantidad de correos que podemos enviar durante el día de hoy, que son 100 en cuentas gratuitas y 1500 sería el límite de cuentas Workspace. Pulsamos en Aceptar. Como podemos ver, al enviar el correo se ha añadido al registro la acción realizada. Igual que en el ejemplo anterior vemos el número de cotización, el cliente, la marca de tiempo, un enlace para ver y otro para descargar la cotización. En el envío de correos además añade la información del contacto del cliente al que se le ha mandado el correo, el tipo de texto utilizado y el correo electrónico. Este histórico viene muy bien para hacer seguimiento de las acciones realizadas. Bueno, vamos a revisar si ha llegado el correo o no. Vamos a abrir Gmail, que es donde lo hemos mandado. Bueno, aquí estamos en nuestra cuenta de Gmail. Podemos verificar que ha llegado el correo, con el asunto que hemos especificado y el número de cotización. Además, podemos verificar que el correo ha llegado a todas las cuentas que hemos puesto en copia. También podemos ver el nombre del correo aquí. Vamos a pulsar para entrar en el correo. Si pulsamos en la flecha, podemos ver el nombre del correo, la dirección desde la que se ha mandado por defecto, el responder a, la dirección de destino y los correos en copia. Podemos también observar cómo el cuerpo del mensaje está separado por párrafos y abajo del todo se añade un enlace de descarga directo al documento PDF. Vamos a pulsar. Y aquí tenemos nuestra cotización. También podemos ver cómo ha quedado la firma, los iconos de las redes sociales y la imagen del logo de nuestro proyecto o negocio. Podemos también verificar que los enlaces funcionen correctamente pulsando en cada imagen. Volvamos a la plantilla de cotizaciones. Si vamos a la hoja correos, podemos ver que los datos se han borrado automáticamente. El borrado automático es para evitar el error humano y evitar así enviar correos no deseados. De esta forma nos aseguramos de que los campos se vuelvan a revisar y seleccionar en cada envío. Esta plantilla también te permite la posibilidad de enviar correos a quien quieras, sin necesidad de adjuntar una cotización. Basta con que vayas a la hoja correo, que es donde estamos. Puedes enviar un correo a un cliente seleccionando el cliente. Por ejemplo, Mundo Plantilla. Ahora deberemos cumplimentar el resto de datos igual que en el ejemplo anterior. Añadimos un contacto, un correo de contacto que vamos a dejar el primer contacto por defecto,
Seleccionamos un tipo de cuerpo de mensaje, seleccionamos el mismo que en el ejemplo anterior. En copia no vamos a poner a nadie y en responder a vamos a dejar este correo. Ahora vamos al menú superior y pulsamos en Acciones. Y por último seleccionamos el comando correo, enviar correo sin cotización adjunta. En el mensaje de confirmación pulsamos Sí. El comando nos informa de que el correo se ha enviado correctamente. Pulsamos en Aceptar. Podemos observar que en la hoja registro los campos correspondientes a la cotización aparecen como no se envió PDF. De esta forma la plantilla nos hace saber que se ha enviado un correo sin cotización. Vamos ahora al buzón de correo a ver qué ha pasado. Y aquí tenemos nuestro correo. Observamos que en el asunto ahora ya no aparece el número de cotización. Vamos a entrar dentro. También observamos que ya no hay documentos adjuntos a la cotización. Y tampoco está el enlace de descarga directa. Volvamos a la plantilla. También podemos enviar correos sin cotización a un contacto cualquiera, sin necesidad de que este contacto esté añadido a la base de datos de empresa. Basta con escribir el nombre deseado en el campo contacto. Y un correo electrónico sin usar las listas desplegables, por ejemplo, el siguiente. Como siempre, selecciona un tipo de texto. Y añade correos en copia si lo deseas. Y ya tendríamos nuestro correo listo. Para enviarlo procedemos de la misma forma. Vamos a Acciones y seleccionamos el comando correo enviar correo sin cotización adjunta. Pulsamos en Sí. Pulsamos en Aceptar. Como vemos, al enviar un correo a un contacto cualquiera que no esté registrado en la base de datos de empresa, aparece en la columna cliente de la siguiente forma: contacto, dos puntos y el nombre del contacto. Por todo lo demás es todo igual al ejemplo anterior. Si lo que estás buscando es una plantilla de cotizaciones más simple, que te siga permitiendo calcular tus servicios, productos, tratamientos y mano de obra, la versión Simply quizás sea tu plantilla. Para utilizar la plantilla Simply, deberás seguir los mismos pasos para la puesta en marcha que con la plantilla Premium. Estos pasos son muy importantes para que la plantilla funcione correctamente. En la hoja guía se detallan los pasos que deberás realizar y qué pasos no podrás realizar porque pertenecen a la versión Premium. Con la plantilla Simply de cotizaciones de servicios podrás realizar exactamente los mismos cálculos que con la plantilla Premium. Las limitaciones son solo de automatización. Por ejemplo, no incluye el comando de cambio de branding para la aplicación de tus colores corporativos a la plantilla de forma automatizada. Tampoco incluye el comando para crear la estructura de carpetas en Drive para las líneas de negocio. Tampoco incluye la creación y numeración automática de cotizaciones. En este caso deberás crear las cotizaciones manualmente, duplicando la hoja plantilla. Pulsamos botón derecho encima de plantilla y seleccionamos duplicar. No incluye la hoja índice con accesos directos a todas las cotizaciones, ni tampoco incluye la hoja totales con la visualización de los costes segmentados. Con la versión Simply tampoco podrás imprimir en PDF las cotizaciones, guardarlas en Drive o enviarlas por correo de forma totalmente automatizada. Como puedes ver, todas estas limitaciones son solo de automatización. No impedirán que calcules la cotización de tus productos y servicios igual que con la versión Premium. Importante, la plantilla Premium de cotizaciones de servicios es compatible con la plantilla de base de datos de empresa Premium, pero no es compatible con la plantilla de base de datos de empresa Free o gratis. Y hasta aquí el tutorial de esta fabulosa plantilla. Esperamos que esta plantilla te ayude a potenciar tu proyecto o negocio mientras tú te dedicas a lo realmente importante. Recuerda que hay varias plantillas relacionadas que se pueden conectar a la plantilla de base de datos de empresa y a las plantillas de cotizaciones, como son las plantillas de facturación, de contabilidad, de cuenta de resultados, plantillas de nóminas, de seguimiento de clientes y prospectos, órdenes de compra, órdenes de producción. Conecta todas las plantillas sistematizando y automatizando tu proyecto o negocio y evitando así errores y duplicidades. Te invitamos a que veas más abajo todas las plantillas relacionadas que tenemos, y si no encuentras alguna es porque seguramente está en desarrollo, y si no, la creamos para ti. Recuerda que también puedes contar con nosotros para la elaboración de plantillas, infografías, guías totalmente personalizadas y ajustadas a tu proyecto o negocio. ¡Hasta la próxima, Super!
Si te ha gustado esta plantilla y quieres tenerla en tu poder, lo único que tienes que hacer es entrar en mundoplantilla.com. Abajo en el menú, busca la plantilla que quieras descargar. Puedes utilizar el buscador para encontrarla, o navegar por las diferentes temáticas y ver las que más te interesen. También tienes a tu disposición guías e infografías. Pulsa en la plantilla deseada. Una vez en la página de la plantilla, busca en la zona inferior el botón de descarga de la plantilla elegida y sigue los pasos que se indiquen para adquirirla.